Si tienes hinchazón, gases, malestar digestivo o te han diagnosticado colon irritable, este vídeo te va a servir. Quiero darte una pequeña guía para que tengas herramientas básicas y fáciles para cambiar en tu día a día y que mejoren tus síntomas y así poder tener una buena calidad de vida. Te lo cuento. Primero de todo, ¿qué es el colon irritable? El colon irritable es una alteración funcional del tubo digestivo. En la medicina tradicional nos dan una respuesta insuficiente, dejando como el único factor causante del problema el estrés. Y obviamente que el estrés influye, pero no lo es todo. Las principales 5 causas que pueden haber detrás del colon irritable son la presencia de disbiosis o desequilibrio de tu microbiota intestinal, un intestino inflamado, sensibilidad o intolerancias alimentarias, un exceso del sistema simpático, es decir, mayor cantidad de cortisol en sangre de forma sostenida y prolongada en el tiempo, así como también un déficit de enzimas digestivas o falta de ácido clorhídrico en tu estómago. En este vídeo te voy a contar una por una y te voy a dar herramientas para solucionarlo. Con respecto a la inflamación, todos sabemos que hay una relación directa entre la inflamación de tu intestino y la forma de alimentarte. Por lo tanto, elimina de tu alimentación todos aquellos alimentos que sean proinflamatorios y que generen daño en tu barrera intestinal, como puede ser el gluten y los lácteos, sobre todo de vaca. Además, tienes que saber que hay otros alimentos menos comunes, como por ejemplo el maíz, el cacahuete o la soja, que también pueden generar una reacción de inflamación en tu intestino. Por otro lado, el azúcar, todos sabemos que debemos eliminarlo. El azúcar, además de generar un aumento de glucosa en sangre, generando una mayor secreción de insulina por tu páncreas, va a generar una inflamación directa en todas las células de tu cuerpo, predisponiendo a enfermedades crónicas muy comunes hoy en día. Para mejorar este estado inflamatorio de tu intestino, además de eliminar estos alimentos que te he ido nombrando, puedes ayudarte de suplementos como es un buen omega 3 en dosis adecuada, 1 gramo al día como mínimo de EPA y DHA, así como también con cúrcuma. La cúrcuma va a hacer un efecto inflamatorio a nivel local en tu tubo digestivo. Aunque tomes suplementos, no quiere decir que puedas comer todos los alimentos. Siempre la alimentación, la suplementación son pilares que forman parte del tratamiento integral. Por otro lado, tenemos las alergias o intolerancias alimentarias. Es muy diferente presentar alergia o intolerancia a un alimento. Probablemente si tienes alergia a un alimento te hayas dado cuenta porque los síntomas son mucho más rápidos y mucho más fuertes. Es decir, al consumir el alimento enseguida vas a notar picor, edema o eczemas en la piel. En cambio, en las intolerancias, los síntomas suelen ser mucho más solapados y mucho más tardíos después de consumir el alimento. Por lo tanto, es más difícil darse cuenta a qué alimento presentamos intolerancias. Existen algunos test que nos permiten diagnosticar si hay alergia o intolerancia a ciertos alimentos, pero realmente no suelo ser muy partidaria. Te recomiendo que estés atento o atenta a qué alimentos tu cuerpo reacciona o después de consumir ciertos alimentos, si tienes malestares digestivos, intentes evitarlos o reducirlos durante al menos una semana y ver si cambia tu sintomatología. Te preguntarás por qué de repente presentas intolerancias o reacciones frente a ciertos alimentos. Si tu intestino está dañado, va a haber mayor permeabilidad intestinal y paso de sustancias a sangre que realmente no deberían de pasar, activando de forma exagerada tu sistema inmunitario, y va a ser ahí cuando tu intestino va a presentar más sensibilidad frente a ciertos alimentos. Por lo tanto, te recomiendo eliminar aquellos alimentos que generalmente presentan más alergias o intolerancias, como pueden ser el gluten también y los lácteos de vaca, así como también la soja. Y por otro lado, elimina también aquellos alimentos que notes que te generan en ti un malestar digestivo, cólicos, diarreas. Elimínalos durante 4 a 6 semanas. Si notas que eliminando estos alimentos aún hay otros que también te generan diarreas, cólicos o malestar digestivo, elimínalos también de tu alimentación durante unos días y valora cómo te encuentras y si ha disminuido la sintomatología y tu inflamación intestinal. Es importante que además de eliminar
todos estos alimentos durante un tiempo, mientras tanto vayas trabajando en tu salud intestinal, en mejorar la permeabilidad y reequilibrar tu microbiota. Si no puedes hacerlo solo, te recomiendo que lo hagas de la mano de un profesional. Tienes en descripción la disponibilidad para poder coger cita conmigo o con mi equipo, que estaremos encantados de ayudarte en el proceso. Recuerda que esta eliminación de alimentos no va a ser de por vida. La idea es que repares mientras tanto tu intestino y que luego recuperes y puedas comer la mayor cantidad y variedad, sobre todo, de alimentos. Es necesario tener una alimentación equilibrada y llegar a tener una variedad de alimentos en el día a día, así como también durante la semana, para tener una buena microbiota y que sea beneficiosa para nosotros. Otro factor muy importante que os he nombrado es el estrés o la sobreactivación del sistema simpático. ¿Esto qué quiere decir? El cuerpo, cuando se siente amenazado frente a un factor estresor, va a activar un sistema de alarma y va a generar un aumento de cortisol en sangre, provocando diferentes cambios fisiológicos en el cuerpo, que si se activa de forma limitada en el tiempo va a ser muy bueno, es el que nos permite salir corriendo si nos van a venir a robar. Pero otra cosa es que el cuerpo no sea capaz de limitar este cortisol en sangre y por lo tanto la respuesta de alerta o de lucha y huida esté sostenida en el tiempo. De esa forma las consecuencias van a ser negativas para tu salud. Un cortisol elevado genera envejecimiento prematuro, déficit de cicatrización, disminuye la funcionalidad de tu sistema inmune y genera inflamación sistémica y daño de todas tus células. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo? Busca herramientas como puede ser una meditación, como pueden ser también respiraciones, así como salir a hacer deporte. Tienes que buscar tu foco y tu escape para poder liberar toda la tensión y reducir el cortisol en sangre. Además, también puedes ayudarte de suplementos como pueden ser GABA, ashwagandha, rodiola, que son adaptógenos. Estos adaptógenos van a tener un efecto directo y natural sobre tu eje de cortisol, ayudando a regular estos picos y favoreciendo un sistema adrenal equilibrado. Por otro lado, es importante tener una buena liberación de enzimas, tanto biliares como pancreáticas, así como también tener un pH adecuado en tu estómago para tener una buena digestión y no tener distensión abdominal. Para conseguir esto, además de tener una buena alimentación cumpliendo todos los puntos que te he ido nombrando hasta ahora, recuerda que el estrés es el factor principal que genera hipocloridria o falta de ácido en tu estómago. El sistema simpático inhibe la producción de ácido clorhídrico en tu estómago, dificultando de esta manera una buena liberación de enzimas digestivas, así como también una buena digestión de todos los alimentos que consumes. De esta forma, si no hay una buena digestión, pasan proteínas más grandes al intestino, aumentando la fermentación y por ende favoreciendo el crecimiento microbiano, así como también generando distensión, gases y putrefacción. Por lo tanto, sigue siendo más recomendado tener una buena alimentación y una buena gestión del estrés. En último lugar, quiero hablarte de las disbiosis o desequilibrios de microbiota. No es fácil reparar una microbiota, pero si aún comiendo saludable, es decir, eliminando gluten, eliminando lácteos de vaca, así como maíz o cacahuete en algunos casos, y todos aquellos alimentos que sientas que te generan sensibilidad, si aún así tienes síntomas digestivos o hay un exceso de gases, probablemente haya mucha fermentación por un sobrecrecimiento o exceso de bacterias en tu intestino, que pueden estar en el intestino delgado, que es el famoso SIBO, o en el intestino grueso, que es el famoso LIBO. Por lo tanto, en este caso te puedes ayudar de herbáceos como por ejemplo el orégano, el tomillo, extracto de ajo, que pueden ayudar a limpiar este sobrecrecimiento de bacterias en tu intestino que te está generando sintomatología. Y también debes, por otro lado, consumir probióticos adecuados para poder resembrar y aumentar las bacterias beneficiosas. Tengo que decirte que esto no es un proceso fácil y que te recomiendo hacerlo de la mano de un profesional, ya que hay diferentes tipos de desequilibrios microbianos y cada uno se trabaja de forma diferente. Te dejo en la descripción otro vídeo donde tienes de forma esquemática cómo mejorar y equilibrar tu microbiota intestinal.